esta semana, presentamos casos clínicos a compañeros, a colegas de ustedes, donde tenemos pacientes con lupus eritematoso sistémico, y a pesar del tratamiento clásico del lupus, como quieran ustedes, plasmaféresis, pulsos de esteroides, ciclofosfamida, inmunoglobulina, rituximab, y el paciente persiste haciendo microangiopatía trombótica, es un paciente que podría tener un síndrome hemolítico urémico atípico coexistente. Aparece que hay unos estudios donde el 50% de los pacientes con lupus pueden, si persiste su microangiopatía trombótica, puede ser no el lupus que lo está obviamente comprometiendo, sino otra cosa que lo puede estar comprometiendo, y en este caso puede ser el síndrome hemolítico urémico atípico. El siguiente grupo que lo vemos en la casilla amarilla es el síndrome hemolítico urémico secundario de infección. Entonces ustedes conocen el clásico por E. coli enterohemorrágica OH157, que es la que siempre nos presentamos, es la que más se conoce, pero también está el CHU por neumococo, también está el CHU por influenza A, el CHU por H1N1, y por adenovirus y por virus respiratorio sincíteo. Conclusión: síndromes hemolíticos urémicos secundarios a procesos infecciosos respiratorios agudos graves que pueden estar allí. Viene otro grupo que es los que son con defecto de cianocobalamina, síndrome hemolítico urémico con defecto de cianocobalamina, donde se considera una enfermedad metabólica, podría ser un error innato del metabolismo, ¿cierto? Estos pacientes por lo general se comportan con alteraciones con letargia, desarrollo psicomotor alterado, síndromes convulsivos, y además de eso están con un síndrome nefrótico asociado. Y una característica de todo este grupo, de todos estos pacientes en general, es que son muy hipertensos, hipertensión arterial. Entonces ya tienen ustedes dos puntos preliminares o dos píldoras, como le digo yo a los estudiantes de medicina, dos píldoras en pediatría. Manifestaciones clínicas multiorgánicas. Uno, y la hipertensión severa o maligna de muy difícil manejo. Ante pacientes con esta situación, piensen posiblemente en síndrome hemolítico urémico atípico. Y aparece el otro grupo, que no se alcanza a ver acá, es el grupo de síndrome hemolítico urémico atípico como tal. ¿Y esos cuáles son? Los que tienen, por ejemplo, deficiencia de la diacilglicerol quinasa épsilon. Ahora vemos un poquito de esa fisiopatología. Está el grupo del síndrome hemolítico urémico donde hay disregulación completa del complemento o alteraciones del factor del complemento. Ahí también está ese grupo importante. Y está también el grupo de los que tienen anticuerpos contra el complemento del factor H, que también está alterado, y a lo que no les gusta a ningún médico, el CHUA, que no tiene explicación. El Seminars lo coloca. CHUA, aquí, este grupo acá es CHUA inexplicable. No tiene identificación, o idiopático, si se le podría decir. Bueno, entremos un poquito en materia y fisiología para entender cómo funciona esto, cómo se da esto. Pues tenemos fundamentalmente que el complemento el sistema de complemento forma parte de nuestro sistema natural de inmunidad. Aquí estamos todos sentados y nuestro complemento está activo, precisamente para evitarnos que nos dé un proceso infeccioso, se está controlando. Y hay un sistema de take-over donde lo inhibe y lo activa, obviamente a través de unos factores como el factor H, el factor I o el CMP, que es la proteína de membrana del complemento, que está inhibiendo o está activando el complemento como tal. Y lo que tenemos que tener es que hay un control de la amplificación que previene la actividad no controlada del complemento. Cuando hay una disrupción de esto, cuando no se controla esto, cuando no hay una regulación, pues la microangiopatía trombótica aparece y puede persistir. Y esos son, por ejemplo, los casos de pacientes con enfermedades autoinmunes. Lupus. Y ojo, nosotros tuvimos un paciente que le hicieron incluso hasta 15 plasmaferesis. Y el paciente seguía igual. Entonces, en conjunto, como se los dije a los colegas de ustedes acá en México, juntas médicas, nos reuníamos el reumatólogo, el intensivista, el hematólogo, el dermatólogo si quiere ir, el cirujano si quiere ir, el nefrólogo obviamente, y definimos, bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Porque seguimos en lo mismo. Entonces hay otras alternativas que al final les contaré. Por lo tanto,
si usted tiene una alteración del complemento, con alteración de la inmunidad, con alteración de la coagulación, y si se altera, y además de eso, usted agréguele cualquiera de estas situaciones, y además de eso agréguele posibilidades de una variante genética, pues usted puede estar ante la presencia de una microangiopatía trombótica que se le puede convertir en un síndrome hemolítico urémico y podría ser un CHUA. Por lo tanto, hay que entender un poquito el complemento, y el complemento, acuérdense ustedes que por cualquier factor, como les mostré, puede activar la ruta de la lectina, o la ruta clásica, o la ruta alternativa, y lo que va a haber es una amplificación completa, o sea, se activa el C3, y la C3B se está activando, acá como la vemos, está amplificándose, se activa C3 convertasa, esta C3 convertasa activa la C5, el C5 me forma el complejo de ataque de membrana, donde actúa pues la inmunidad y donde nos sirve pues para la activación plaquetaria, para la opsonización, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Lo que les dije, el tick over, estos son los factores como el factor H, el factor I, el PCM y la trombomodulina, que están controlando la amplificación del C3B, o sea, lo están regulando. Eso es lo normal. Pero si tenemos algo que lo inhiba, si tenemos alguna situación o una condición que amplifique el complemento, como enfermedades autoinmunes, como cáncer, lo que hemos dicho, bueno, entonces puede ver que el complemento se va a estar activando constantemente, y si se está activando constantemente, empieza a ver lo que vemos, y es que es una disrupción del endotelio, destrucción del endotelio con fragmentación del glóbulo rojo, y que espera uno en un extendido periférico, la presencia de esquistocitos. Que ojo, no cualquiera lee esquistocitos, porque es un punto muy importante, ¿no? Necesita un extendido periférico, y en el extendido periférico le dicen a usted, no, es que hay eliptocitos, llanocitos, fragmentación de glóbulos rojos, pero no se los describen. Y si no se los describen, ahí tenemos una situación. Y es importante que cuando ustedes vayan a leer un extendido periférico, pues como lo hacemos nosotros, pidan la valoración del hematólogo para que tengan la lectura de esto. Vemos aquí algo interesante dentro de la fisiopatología. ¿Qué pasa en el síndrome hemolítico urémico por E. coli? Pues básicamente, para ir resumiendo, la chigatoxina que entra a nivel del enterocito pasa y se pega al polimorfo nuclear neutrófilo y se une a la proteína, la GB3, que puede ser dependiente esa entrada o puede ser independiente, activando, por ejemplo, en el otro lado con el complemento, y el resumen es disrupción endotelial. Pero puedo tener, podemos tener, podemos tener el síndrome hemolítico urémico por neumococo. ¿Y qué pasa? El neumococo activa la neuraminidasa, y la neuraminidasa, al activarse, activa una estructura que se llama el ácido ciálico, y al formar el ácido ciálico, este se adhiere al glóbulo, a la plaqueta, o también al glóbulo rojo, y lo que va a haber es la unión de esta estructura a nivel del endotelio, y aparece un antígeno que se llama el antígeno T. Ese antígeno T pues tiene su nombre, que se llama Thomson de Friedenreich, y ese antígeno se une al complemento y forma un inmunocomplejo, donde a haber una activación de este inmunocomplejo destruye el endotelio. Eso pasa en el síndrome hemolítico urémico por neumococo. Tenemos la mutación de diacilglicerol quinasa épsilon. Esto es un lípido que lo que hace es que transforma el ácido amino en diacilglicerol a ácido fosfatídico. Si usted no tiene la diacilglicerol quinasa, simplemente va a haber disrupción del endotelio y se produce una microangiopatía trombótica. Eso pasa en este grupo. Sin embargo, les digo, el paciente que tiene síndrome hemolítico urémico por DGKE está mal, porque no responde absolutamente nada, solamente a soporte, ni infusiones de plasma, ni plasmaféresis, ni siquiera el eculizumab le sirve a este grupo de pacientes. Tenemos el síndrome hemolítico urémico por déficit de cianocobalamina. En este grupo, básicamente hay una acumulación de homocisteína, déficit de metionina y acumulación de ácido metilmalónico. Y lo que va a pasar es, al haber toda esta alteración o este complejo, también se produce lesión endotelial y lesión del endotelio, lesión del glicocálix.
En resumen de la fisiopatología es esto, lesión endotelial. Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, tenemos los síntomas y signos más importantes que podemos encontrar en estos pacientes, en los pacientes con microangiopatía trombótica y posible síndrome hemolítico urémico atípico. Y lo que vemos es la fatiga, la palidez, pero ojo, la dificultad para respirar, lo que les dije, dificultad para respirar y la hipertensión arterial severa puede ayudarnos a guiarnos en la posibilidad de un síndrome hemolítico urémico atípico. La anemia es típica, valga la redundancia, o sea, tiene que haber una anemia no inmunológica con CUMS directo negativo. Miren una cosa interesante, nosotros acabamos de sacar a un paciente con síndrome hemolítico urémico por neumococo, pero el CUMS directo es negativo, sabiendo que ese tipo de microangiopatía tiene que tener CUMS directo positivo, el neumococo. O sea, llama la atención eso. En estos momentos esa paciente persiste con microangiopatía y estamos haciendo estudios genéticos para mirar a ver si tiene polimorfismo para síndrome hemolítico urémico atípico. La trombocitopenia, es muy frecuente la trombocitopenia en el síndrome hemolítico urémico típico, pero en el síndrome hemolítico urémico atípico no hay una trombocitopenia fuerte, es decir, las plaquetas sí pueden estar menos de 100.000, pero usted no las va a encontrar menos de 50.000, menos de 30.000. O sea, va a tener 60.000, 80.000, 120.000, o en su defecto tenía hoy 300.000 y el paciente al otro día puede tener 200.000. O sea que hay un compromiso, hay una disminución de más del 25%, pero no son muchas. El síndrome hemolítico urémico atípico, cuando compromete el riñón, vemos que hay una proteinuria severa y especialmente hay una gran demanda de la membrana basal glomerular. Hay consumo de C3, y aquí adelanto otro. Hay también síndromes hemolíticos urémicos asociados con glomerulopatías con consumo de C3. Y estos pacientes hay que buscarlos, porque si les persiste la enfermedad, búsquenle la posibilidad de una variante genética. Ojo, estos pacientes cuando tienen el compromiso renal, se ha demostrado que entre más temprano usted inicie la terapia dialítica, la probabilidad de que usted salga de ese riñón es muy alta. Si usted no hace eso, hay más del 50%, en el caso de pediatría, que estos niños pueden hacer falla renal y terminan crónica. En el adulto es más o menos el 75%. Y lo que les dije, la hipertensión maligna es fundamental. Bueno, para todo esto necesitamos el ADAMS13 y vamos a recordar un poquito qué es el ADAMS13. El ADAMS13, ¿cierto? Es una enzima que lo que hace es que fragmenta los multímeros del factor de von Willebrand y al fragmentarlos, pues lo que va a permitir es no formar los microtrombos. Esto es muy frecuente en el paciente que, por ejemplo, si tiene una deficiencia de ADAMS13, pues es muy típico de la púrpura trombocitopénica trombótica, donde usted no tiene ADAMS13 o tiene deficiencia de ella o tiene anticuerpos de ella, en contra de ella, y obviamente va a formar los multímeros, se van a aglomerar y se forman obviamente los trombos. ¿Por qué digo el ADAMS13? Porque esto nos va a ayudar a identificar si yo estoy ante la presencia de una púrpura trombocitopénica trombótica o estoy ante la presencia de un síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Qué esperaría yo aquí en una PTT que esté bajita? Que su actividad esté menos del 10% del ADAMS13 para que sea una púrpura. Pero si los niveles de ADAMS13 están por encima de un valor por encima de 57%, puedo estar yo pensando en que estoy ante la presencia de que esa MAC no sea una PTT, no sea otra patología, que ahorita les hablaré sobre la sepsis, que también entra allí, o que sea un síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces miren, tenemos varias MAT. La PTT, la CID es muy importante, la coagulación intravascular diseminada se comporta también como un CHU, que es también una microangiopatía trombótica, y hay que tenerla ahí, es temible en cuidado intensivo, ¿sí? Y obviamente está el CHUESTE y está el CHUA, donde aparece la actividad de ADAMS13, según las guías de Lawrence y las guías obviamente de Pediatric Nephrology, hablamos del 5 al 10, un valor por encima del 10%. En la vida personal nuestra, o sea, como trabajamos nosotros, hacemos un poquito más el diagnóstico diferencial aquí, porque este valor de ADAMS13 puede estar 20%, 30%, 40%, y eso puede ser una CID, o eso puede ser una sepsis, y no es un CHUA. Cuando esta actividad está por encima del 57%, y ya les digo de dónde sale esa cifra, sí estaríamos pensando que puede ser un síndrome hemolítico urémico atípico.
Y ahí precisamente aparecen los TAMOF. ¿Qué son los TAMOF? Es una forma de microangiopatía trombótica. Es una trombocitopenia asociada a falla multiorgánica. Y eso es tan complicada porque ella también se comporta con compromiso renal, con anemia y con trombocitopenia. Pero miren lo interesante, la actividad del TAMOF es que básicamente tiene valores menos del 57%. ¿Qué me produce un TAMOF? Una sepsis. Una sepsis puede llevarme a esto. ¿Y esto dónde está demostrado? En las publicaciones de Guya y colaboradores y el grupo de Carcillo en Pittsburgh, Pensilvania, donde hablan de ¿qué? Hablan de sepsis. La sepsis comportándose como una microangiopatía trombótica. Y esta sepsis, cuando la encuentran, cuando toman niveles de Adams 13 en la sepsis, encuentran que los valores están menos del 57%. O sea, están mayores del 10%, o sea, no es una PTT, pero no pasan del 57%. Entonces estamos ante la presencia de una posible sepsis, ¿sí? ¿Qué encontraron en estos pacientes? Bueno, encontraron aumento de los multímeros del factor de von Willebrand, formación de microtrombos, falla multiorgánica, parecido a un CHUA. Pero ¿qué pasa? Ojo con los niveles de Adams 13, no son mayores del 57%. Entonces, muy importante, y esa sería la tercera premisa, además de las manifestaciones multiorgánicas, de la dificultad respiratoria y de la hipertensión, hablar un poquito que el Adams 13 me va a ayudar a identificar si tengo o no ese síndrome hemolítico urémico atípico. Si los valores de este paciente, que supuestamente pensábamos que era una sepsis, pero le aparecen 70, 80% de actividad, ojo, no es la sepsis, y más aún si tiene 33.000.5 hemocultivos negativos, porque eso es muy común en el infectólogo. Tiene cultivo, tiene 20, y todos van negativos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con las que se murieron? Encontraron disminución del Adams 13 por debajo del 57%, pero mayor del 10%, o sea, no eran PTT, que quede claro eso. Y había formación de microtrombos en cerebro, pulmón y riñón. Los que se salvaron se manejaron con plasmaféresis e infusiones de plasma. El grupo de Buzón y Darman siguieron el mismo protocolo, sepsis, Adams 13, si tenía valores por encima del 10%, pero menos del 57%, hicieron plasmaféresis. Entonces, lo que tenemos es que una MAT puede ser también un TAMOF, o sea, una trombocitopenia asociada a falla multiorgánica, y esta puede comportarse también como un síndrome hemolítico urémico. Si tengo todo esto, pues lo más seguro es que es una microangiopatía trombótica. ¿Qué me sirve? El Adams 13, para poder identificar en dónde estoy, en dónde está mi algoritmo. Lo que les he dicho, todas estas causas, todos estos factores de riesgo, infecciones, también agreguemos citomegalovirus y infección por Epstein-Barr, pueden llevar a microangiopatía trombótica. Los pacientes que reciben inhibidores de como el sirolimus, el tacrolimus, obviamente también me pueden llevar a lesión endotelial y obviamente microangiopatía trombótica. También dentro del grupo de diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que no son CHUA, pero se podrían comportar o podrían ser semejantes. No se les olvide, además de la sepsis, síndrome de activación macrofágica y el síndrome hemafagocítico, que están de moda en cuidado intensivo. Para el reumatólogo, si no es lupus, es un hemafagocito. Pero llega el aspirado de médula ósea y dice, no encuentro hemafagocitos, profesor. Ni tampoco hay síndrome de activación macrofágica, ya con aspirado de médula ósea. Entonces, a ver, si estoy ante eso, pilas. Porque si no es esto, si no es esto, y si no es esto, y una Adams 13 de 80% de actividad, miremos la posibilidad de que sea un chulo. Entonces, lo que les he estado diciendo de la primera parte, ojo, es un compromiso multiorgánico y principalmente, ojo, además de la microangiopatía, sistema nervioso central, sistema pulmonar y obviamente el cardiovascular. No olviden los otros, pero esos son como los patrones que tenemos que tener en cuenta. Puntos importantes epidemiológicos a identificar: el CHU-STEC, o síndrome hemolítico urémico típico por E. coli, la E. coli enterohemorrágica, la OH157, eso es muy común. Pero ¿qué tenemos? Hubo una epidemia en el 2011 en Alemania, un grupo de adultos que se intoxicaron. Ahí también había niños, pero más de adultos. ¿Qué pasó? Fue por otra E. coli enterohemorrágica, y esta era E. coli O104. Y una cosa muy interesante, estos pacientes hicieron síndrome hemolítico urémico típico, pero comprometió el sistema nervioso central. Y del 5 al 10% de este grupo persistieron haciendo microangiopatía trombótica.
Como persistieron haciendo una microangiopatía trombótica, decidieron colocarle eculizumab a este grupo de pacientes, ese pequeño porcentaje. Mejoraron. ¿Y qué encontraron? Variante genética, alteración de factor H. Eso está publicado en New England Journal of Medicine del año 2011 para que lo revisen. El CHUA tiene manifestaciones extrarrenales en adultos 12%, en niños 26%, y lo que él ha dicho de los compromisos neurológico y cardiovascular. Esto es un paciente que hizo una lesión y empezó con una infección por adenovirus, se inmunosuprimió, después le dio una infección por Enterobacter cloacae, y este paciente terminó con una púrpura fulminans, obviamente con amputación de sus manitos y de sus pies. Todo el mundo pensó que era la púrpura fulminans por la infección bacteriana por el Enterobacter, pero se le hizo el ADAMTS13 y la actividad era del 80%, y este paciente terminó con mutación genética, tenía una mutación genética para CHUA de alteración del CFHR1 y CFHR3, o sea, son mutaciones que se encontraron en este paciente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Las manifestaciones clínicas, busquen la microangiopatía trombótica. Obviamente hay que hacer el algoritmo que ahorita se los voy a mostrar. La importancia de tomar el ADAMTS13 y que si yo tengo una MAC, pues obviamente puedo tener un CHUP, y si yo tengo un CHUP, podría tener un CHUA, de acuerdo al diagnóstico diferencial que les estoy enseñando. Entonces, ¿cómo hago el algoritmo? El algoritmo es muy sencillo. Si la presencia de trombocitopenia, y como lo dice el algoritmo, plaquetopenia menos de 150.000 o una alteración en más del 25% de las plaquetas que usted tenía de base, con la presencia de hemólisis microangiopática. Entonces aquí aparece anemia y o esquistocitos y o consumo de aptoglobina y o aumento de LDH. Cualquiera de esas. Si es así, veo que me compromete órgano de una forma multiorgánica, ¿sí? O sea, compromiso neurológico, puede estar el renal, puede estar el gastrointestinal y los otros que le dije, cardiovascular y respiratorio. Lo repito, y perdónenme que les insista en esto porque es la manera como podemos identificarlo. Y solicito el ADAMTS13. Tengo que pedir el ADAMTS13. ¿Para qué? Para yo poder hacer mi diagnóstico diferencial. Entonces, si yo tengo un síndrome hemolítico urémico típico, pues el manejo es con soporte, o sea, un CHU-STEC, manejo de soporte. Pero si tengo un nivel de ADAMTS13 menos del 10%, piense en púrpura trombocitopénica trombótica y el manejo es con plasmaféresis. Y si usted tiene una ADAMTS13, aquí hablamos de mayor del 10%, pero con los estudios de Guyer, esto es para modificarlo, mayor del 57%, piensen en CHUA, porque del 10 al 57% puede ser hemafagocítico, macrofágico, puede ser una sepsis, puede ser cualquier tipo de tabú. Eso les dejo de mensaje grande aquí. Y no olvidar que en el momento que yo estoy pidiendo la plasmaféresis, el ADAMTS13, pues tengo que iniciar un tratamiento de elección, y en este caso es plasmaféresis. Iniciamos plasmaféresis. En mi país iniciamos más fácil plasmaféresis. En Europa, el grupo de la doctora Elena Román en Madrid arrancan de entrada en los pacientes con sospecha de CHUA, eculizumab. Bueno, aquí estamos viendo todas las microangiopatías trombóticas secundarias. Lo que me interesa es observar que de todo este grupo tenemos unas que amplifican el complemento: lupus, embarazo, hipertermia maligna, infecciones de las vías aéreas, glomerulopatías, cáncer. Y ojo con esto, el mismo síndrome hemolítico urémico típico podría convertirse en un amplificador del complemento y terminar haciendo un síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, si ustedes tienen el complemento de una manera activado y aparece una condición que amplifica el complemento, pues lo que va a pasar es que hay una desregulación del complemento y va a haber una microangiopatía trombótica constante. ¿Qué debo hacer? Paren esto. ¿Paren qué? Paren el condicionador que amplifica el complemento. Si eso es así, de alguna manera, no se inhibe del todo, pero sí disminuye la actividad del complemento. Y al pasar eso, pues voy a disminuir la presencia de microangiopatía trombótica. Dentro del tratamiento, entonces, miremos las causas, miremos el diagnóstico diferencial, y con eso yo me voy dando guía de esto. Esta es la clasificación que aparece en el seminar del 2017, como lo dije al principio. Me voy a basar en esta parte de acá, porque esta parte es la parte pediátrica. Este es el lado, obviamente, del lado de adultos.
Eso está publicado con el grupo de la doctora L'Oreal de Pediatría y Nefrología y el Seminars. ¿Qué encontramos? Bueno, si usted tiene una CID, pues maneje la CID y dése la bendición. Control de enfermedades de base, inactive la acción de trombina, manejo de la fibrinolisis, el uso de heparina con antitrombina, o sea, plasma, infusiones plasmáticas, plasmaféresis, ácido tranexámico, factor 7 recombinante, factores protrombínicos, en mi país se llama Novocebe y Octaplex, por ejemplo. Si yo tengo la púrpura trombocitopénica trombótica, donde el ADAMS 3 está menos del 10%, entonces pues el manejo es infusiones de plasma o plasmaféresis. Si yo tengo un síndrome hemolítico urémico típico, pues el manejo es de soporte, entonces hospitalícelo, terapia dialítica temprana, el manejo hidroelectrolítico, el manejo ácido-base, toda esta parte tiene que controlarla. Si yo tengo un síndrome hemolítico urémico por neumococo, pues maneje la septicemia por neumococo. Si usted identificó un síndrome hemolítico urémico por deficiencia de cianocobalamina, pues colóquele hidroxicobalamina, colóquele ácido folínico o carnitina. Si usted tiene un síndrome hemolítico urémico por la mutación del diacilglicerol quinasa epsilon, dése la bendición, porque no responde a nada. El soporte médico, infusiones de plasma, transfusiones, plaquetas, glóbulos, etcétera, no, plasmaféresis, no responde a eculizumab, difícil que responda. Y si usted tiene un síndrome hemolítico urémico atípico, pues la alternativa que tiene es plasmaféresis, si usted en las primeras 24 horas no puede conseguir el eculizumab. Pero si usted pudiera tener el eculizumab, sería interesante lo que hace el grupo de Madrid de la doctora Romana. Hace plasmaféresis y mezcla la dosis de plasmaféresis con eculizumab, obviamente dobla la dosis. Esas son las guías de aféresis que están en la publicación 2013-2016 en el American Journal of Clinical Apheresis, para que lo tengan en cuenta. Y la microangiopatía trombótica, si es un síndrome hemolítico urémico atípico, después de haber hecho el ejercicio que les estoy diciendo del diagnóstico diferencial, pues como alternativa tenemos el eculizumab. El eculizumab pues, es un anticuerpo anti-C5 que obviamente está constituido por inmunoglobulina G4, que es esa estructura, con inmunoglobulina G2, y básicamente lo que va a hacer es bloquear el complemento en su fase terminal. Al bloquear el complemento en su fase terminal, o sea, es decir, no va a haber la activación del C5b a C5-9, no hay complejo de ataque de membrana. Por eso la importancia de lo que hace la OMS en Estados Unidos, pues esto es lo que me va a permitir el eculizumab bloquear el complemento y controlar de alguna manera la microangiopatía trombótica. Un punto importante es que al bloquear aquí no estoy bloqueando la parte proximal del complemento. Por lo tanto, lo que es el proceso de anafilotoxinas, lo que es la eliminación del complejo inmune y el proceso de opsonización no se pierde. Estos son experiencias de pacientes que le han colocado eculizumab y cómo se comporta el estado de las plaquetas, con trombocitopenia severa, ¿cierto? Pero ven cómo hay una recuperación de las plaquetas, de 40.000, 60.000, hay un nivel interesante que quedan entre 13.000 y 150.000. Lo mismo cuando se inicia de una forma temprana el impacto de este medicamento, al colocarlo en pacientes que hay compromiso renal, cómo recupera la función renal, cómo se recupera eso, es muy importante también. Este es el consenso colombiano, donde nosotros colocamos el eculizumab. Aquí están las dosis, el peso del paciente, cómo se debe hacer la inducción del medicamento y cuál es el mantenimiento. Siempre es muy importante recordar que antes de iniciar el eculizumab debería uno colocar la vacuna dimeningocóxica. Pero ojo, si usted está con la presencia de un paciente en pésimo estado general, pero está, como le dije, con soporte inotrópico y está con vancomeropene, linezolid, anfotericina B, pues no lo dude en poner el eculizumab, no tiene que poner ahí la vacuna. Eso sí, si ese paciente responde, mejora de su microangiopatía y sale de la unidad de cuidado intensivo, pues le pone obviamente la vacuna. O sea, no es un sine qua non colocar la vacuna antes de colocar el eculizumab en un paciente crítico. El paciente crítico lo necesita, debe iniciarlo. Eso lo hemos hecho nosotros en mi unidad. Esos son los efectos secundarios que produce el medicamento. Está uno de los más importantes es la cefalea y la leucopenia
a veces también aparece hematuria, y hay una publicación de choque séptico por Neisseria gonorrea. Entonces, son efectos que pueden tener el medicamento y es importante tenerlos en cuenta. Para ir terminando, el síndrome hemolítico urémico atípico es una microangiopatía trombótica. El 79% de los pacientes mueren y necesitan diálisis o sufren daño renal permanente en un lapso de 3 años. 40% de los pacientes también mueren o progresan a una enfermedad renal en etapa terminal, a pesar de que usted le coloque infusiones de plasma o plasmaféresis. Como en casos que hemos visto, pacientes que le han colocado 15 hasta 30 plasmaféresis y no responden a nada. Entonces, ojo con esos pacientes. La actividad crónica no controlada del complemento resulta en lesión endotelial y tisular continua. Ojo con todo lo que puede haber, todo lo que me puede llevar a una amplificación del complemento, porque pues puede estar ahí dándome lesión. Yo debo sospechar chuva en un paciente que tenga una condición amplificadora del complemento. Ya les dije cuáles son esas. Ténganlas pendientes, ténganlas presentes en su paciente crítico. La actividad de Adams 13 es fundamental para hacer los diagnósticos diferenciales. Necesitamos el Adams 13 para ayudarnos a guiar para que nos ubiquemos en el algoritmo que les presenté. Los avances en la opción de tratamiento, como el eculizumab, pues nos ayuda a tener un diagnóstico, o sea, hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento que podríamos tener buenos resultados. ¿Cómo se define entonces chuva acordada por las autoridades regulatorias? En resumen, signos y síntomas de una MAC mediada por complemento, disminución de las plaquetas, evidencia de hemólisis microangiopática y evidencia de daño multiorgánico. Diferenciar de otras MAC, pidan el Adams 13 y obviamente toxina chiga para mirar a ver si es un síndrome hemolítico urémico. Y ojo, no hay una necesidad de identificar una mutación genética para iniciar el eculizumab, no para iniciarlo, pero sí para controlarlo, que es diferente. Yo arranco con el eculizumab y ese paciente puede requerir una terapia de 1 año, 2 años o más, y si aparece con una mutación genética en ese tiempo, donde la parte ambulatoria, el nefrólogo, el reumatólogo, el que se quede con ese paciente, lo estudie, y si aparece una mutación, ese paciente necesitará eculizumab de por vida. Que no tiene mutación y ya llevamos 2 años controlados, usted decidirá si lo quita o no lo quita, ya miran a ver qué pasa. Y ojo, porque solamente tenemos polimorfismos descubiertos apenas hasta el 40-60%. O sea que hay otro porcentaje grande que no sabemos si existen o no existen. Y las poblaciones son diferentes. Por ejemplo, en el caso que les presenté de nuestra nena, esa paciente, para Colombia, esa mutación es enferma. O sea, los que tengan esa mutación solamente lo tienen enfermos. En Europa, esa mutación puede estar en sanos y en enfermos. Entonces, imagínense, por ejemplo, México, Centroamérica, Estados Unidos tendrán otro tipo de mutaciones y esa es otra situación y otro problema que todavía hay que investigar más precisamente para eso. Esto es el resumen, que una MAC es un CHU y un CHU puede ser un CHUA. Una microangiopatía trombótica puede ser una PTT, puede ser un síndrome de Hell o puede ser un CHU. Y si es un CHU puede ser lo que les dije, una enfermedad que coincida, o puede ser por infección, o puede ser el mismo hemolítico urémico típico, o por defecto de cianocobalamina, o por la mutación del DGKE, o el síndrome hemolítico urémico atípico con todas sus mutaciones conocidas hasta ahora, o un CHU que no tiene explicación. En resumen, un CHU maneja el soporte, CHUA eculizumab más inmunosupresión, un CHUA por neumococo, antibióticos y manejo de soporte, si tiene deficiencia de cianocobalamina, hidroxicobalamina, y una PTT congénita o por anticuerpos contra la Adams 13, el uso de plasmaféresis e inmunosupresión. Y eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por